La lluvia no caía con fuerza, pero sí con esa insistencia molesta que parecía diseñada específicamente para arruinarle la vida a alguien que ya venía teniendo un día horrible. Y Sofía estaba teniendo uno espectacularmente horrible. Corría por una avenida elegante del barrio más rico de Madrid con una zapatilla desatada, el cabello pegado a la cara y el corazón golpeándole tan fuerte en el pecho que ya ni sabía si era miedo o puro agotamiento. Giró la cabeza. El automóvil negro seguía ahí, 2 calles atrás, avanzando lento, demasiado lento, como un depredador que ya sabía que su presa no tenía a dónde ir. «No, no, no, por favor, no», murmuró entre dientes mientras aceleraba el paso. La gente de aquel barrio ni siquiera la miraba. Una mujer con ropa barata corriendo bajo la lluvia era invisible entre cafeterías minimalistas, perros de raza y edificios donde probablemente un apartamento costaba más que toda su existencia. El teléfono vibró otra vez dentro de su bolsillo. Martín, otra vez. 10ª llamada en menos de 20 minutos. Sofía ni siquiera quiso leer los mensajes, porque ya los conocía de memoria. «Solo quiero hablar. No hagas esto más difícil. Sabes que nadie te va a ayudar como yo». Mentira. La última vez que Martín solo quiso hablar, terminó rompiendo una puerta y culpándola a ella por hacerlo. Sofía dobló una esquina apresuradamente, y entonces lo vio. Un portón abierto, una mansión enorme, elegante, impecable, y justo afuera, un jardinero acomodaba herramientas en una camioneta blanca sin prestarle atención a nada más. Sofía frenó apenas un segundo, solo uno, porque después escuchó el motor del auto acercándose, y tomó la peor, o quizás la mejor, decisión de toda su vida. Entró. Atravesó el jardín casi corriendo, intentando parecer alguien que pertenecía allí, aunque literalmente parecía una fugitiva mojada con ansiedad crónica. El jardín era enorme. Había fuentes, rosales perfectamente alineados, una escultura moderna que probablemente costaba más que el alquiler de su antiguo apartamento. «Dios mío, los ricos sí viven raro», murmuró mientras avanzaba hacia la entrada principal, y justo cuando llegó a la puerta, ésta se abrió. Sofía se quedó congelada. Del otro lado apareció una mujer de unos 60 años, impecablemente vestida, con postura recta y expresión severa. La mujer la observó de arriba a abajo. Silencio. Sofía abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Nada. Porque, honestamente, ¿qué se suponía que debía decir? «Hola, buenas tardes. Estoy huyendo de mi ex tóxico y me escondí ilegalmente en su jardín». Pero entonces la mujer frunció apenas el ceño y dijo algo que cambió absolutamente todo. «Ah, tú debes ser la nueva niñera». Sofía parpadeó. «¿Qué?» «El señor Rodrigo no me avisó que adelantarían la entrevista», continuó la mujer. «Aunque sinceramente ya era hora. Ese niño necesita ayuda urgente». Sofía sintió cómo el cerebro intentaba reaccionar, pero iba demasiado lento. Niñera. Entrevista. Señor Rodrigo. Urgente. Detrás de ella, en la calle, un automóvil negro pasó lentamente frente a la mansión. Y Sofía tomó una decisión desesperada. Sonrió. Una sonrisa completamente falsa. «Sí, claro. La niñera. Soy yo». La mujer asintió como si todo tuviera sentido. «Perfecto. Entré rápido antes de mojar el piso». Y así, sin experiencia, sin referencias y sin la menor idea de cómo cuidar a un niño, Sofía entró en la casa del hombre que estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. Y todavía no sabía que ese hombre era probablemente el CEO más frío, complicado y emocionalmente destruido de toda la ciudad. Pero antes de continuar, déjanos un like y suscríbete al canal. Porque sí, ya sabemos que esta mujer acaba de cometer una locura monumental. Pero si te gustan las historias capaces de hacerte reír, sufrir, enamorarte y olvidar un rato el caos de la vida real, entonces quédate con nosotros. Porque esto recién empieza. El interior de la mansión olía a dinero. No era un olor que Sofía pudiera describir con exactitud. Era algo entre madera cara, flores frescas y el tipo de silencio que solo existe cuando nadie se preocupa por el precio de la luz. La mujer, que se presentó como Carmen, el ama de llaves,
La condujo por un pasillo de mármol con cuadros en las paredes que probablemente tenían nombre de artista y todo. «Venga, la pongo al tanto antes de que llegue el señor Rodrigo», dijo Carmen con ese tono de alguien que lleva años manejando el caos doméstico de otros. «El niño se llama Mateo, tiene 7 años, es inteligente, sensible, educado, no da problemas, pero desde que perdió a su madre...» Carmen hizo una pausa breve, solo un segundo, pero Sofía lo sintió. Habla poco, juega solo, rechaza a desconocidos. La última niñera duró 12 días. ¿12? La anterior, 9. ¿Y la anterior a esa? Carmen la miró fijo. 4 horas. Sofía tragó saliva. ¿Qué hizo en 4 horas? Le preguntó al niño si quería ver una película de animación y él dijo que no con la cabeza, y ella interpretó eso como señal de que el trabajo era demasiado demandante emocionalmente. Ah, exacto. Sofía miró a su alrededor. La casa era hermosa de una manera fría, casi de museo. Todo en su lugar, todo perfecto, todo quieto. Era el tipo de casa que se sentía bonita, pero no vivida. ¿Cuántos años tiene el señor Rodrigo?, preguntó Sofía, porque en algún lugar de su cerebro todavía había una parte funcional que intentaba reunir datos para sobrevivir a la situación. 38, CEO de Ibarra Group. Trabaja demasiado. Llega tarde casi todos los días y los fines de semana revisa informes. Carmen se detuvo frente a una puerta y la miró con expresión neutra. Ah, y tiene novia. La señorita Valentina, modelo. Visita la casa 1 o 2 veces por semana. Usted trátela con respeto. El tono en que lo dijo sugería claramente que Carmen personalmente no le tenía demasiado. ¿Y el niño? ¿Se lleva bien con ella? La pausa fue elocuente. Mateo es muy educado, repitió Carmen, y no dijo nada más. Abrió la puerta. Al otro lado había un cuarto enorme, perfectamente ordenado. Estanterías con libros por colores, una cama con ropa de cama azul marino, un escritorio donde había piezas de un rompecabezas a medio armar, y en el centro del cuarto, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, había un niño de 7 años con el pelo negro y los ojos más serios que Sofía había visto en su vida. La miraba, sin sonreír, sin curiosidad especial, solo mirando. Carmen carraspeó. «Mateo, esta es Sofía. Viene a jugar», dijo Sofía. Carmen frunció el ceño. «A cuidarte», corrigió Carmen. «A jugar», repitió Sofía, mirando al niño directamente. «Porque jugar es mejor que ser cuidado, ¿no?» Mateo no respondió, pero tampoco apartó los ojos de ella, lo cual, en el contexto de los 12 días de la niñera anterior, Sofía decidió interpretar como una victoria monumental. Carmen suspiró con discreción y se retiró murmurando algo sobre preparar algo de comer. Y Sofía se quedó sola, con el niño más silencioso del mundo. Se sentó en el suelo, sin pedir permiso, sin preguntar si podía. Simplemente se sentó. Mateo la observó con desconfianza. «¿Sabes hacer el avión con las manos?», preguntó Sofía. «Nada». «¿Sabes imitar el sonido de un pato enojado?». «Nada». «¿Sabes cuál es la capital de Mongolia?». Una pausa brevísima. «Ulan Bator», dijo Mateo. Voz pequeña, seria. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. «¿En serio? ¿Tú sabes eso?». «Mi mamá tenía un atlas». Una pausa. «Lo leo a veces». «¿Tienes el atlas?». Mateo se levantó, fue a la estantería y volvió con un libro enorme y pesado que puso sobre las piernas de Sofía con una solemnidad que hacía reír y enternecer al mismo tiempo. «Bien», dijo Sofía, abriendo el atlas. «Entonces tú me enseñas geografía y yo te enseño el sonido del pato enojado. ¿Trato?». Mateo tardó 3 segundos. «Trato», dijo. Y esa fue la primera vez que Sofía supo que estaba completamente perdida. Porque ese niño, con sus ojos serios y su atlas y su voz pequeña, acababa de metérsele en el pecho sin pedir permiso. Rodrigo Ibarra llegó a las 8:15 de la noche. Sofía lo oyó antes de verlo. Primero las llaves, luego el sonido de una puerta que se abre con la energía controlada de alguien que lleva el día entero gestionando cosas. Luego pasos, directos, sin rodeos, como todo lo demás en esa casa. Ella estaba en el salón, con Mateo.
Habían construido una especie de tienda de campaña con 2 sillas, una manta y un cojín estratégicamente ubicado como puerta. Dentro de la tienda había el atlas, 3 libros más, una linterna que Sofía había encontrado en un cajón y media bolsa de galletas que Carmen les había dado con expresión de alguien que no aprobaba del todo la situación, pero tampoco iba a prohibirla. Mateo estaba dentro de la tienda con la linterna encendida, explicándole a Sofía, que estaba sentada afuera, que Islandia en realidad era verde y Groenlandia era de hielo, y que el nombre estaba al revés a propósito para confundir a los vikingos rivales. «Eso no es del todo cierto», dijo Sofía. «Es lo que dice el atlas». «Los atlas no saben todo». «Este sí», dijo Mateo con una convicción que no admitía réplica. Y justo en ese momento, Rodrigo Ibarra dobló la esquina del pasillo y vio el salón de su casa. Se detuvo. Miró la tienda de campaña hecha con sus sillas de diseño y su manta de cachemira. Miró a la desconocida sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Miró la linterna encendida que proyectaba una luz temblorosa por debajo de la manta, y luego miró a Sofía. Ella lo miró a él. Y el narrador de esta historia simplemente va a decir lo siguiente. Rodrigo Ibarra era exactamente tan guapo como una persona no debería ser cuando acabas de colarte ilegalmente en su casa, haciéndote pasar por una profesional que no eres. Alto, traje oscuro, corbata aflojada, mandíbula de los que toman decisiones difíciles sin pestañear, y una expresión que en este momento específico era la mezcla perfecta de confusión, irritación y el agotamiento genuino de un hombre que lleva 2 años cargando algo muy pesado sin contárselo a nadie. «¿Quién es usted?», preguntó, voz baja, precisa, sin alzar el tono porque no necesitaba alzarlo. «Sofía», dijo ella, «la niñera». Un silencio. «Carmen me dijo que la nueva niñera empezaba mañana». «Empecé hoy», adelantamos. Rodrigo la miró con los ojos entrecerrados, el tipo de mirada que Sofía imaginaba que usaba en las reuniones de negocios cuando alguien intentaba presentarle números que no cuadraban. De adentro de la tienda, una voz pequeña y seria dijo, «Papá, Sofía sabe hacer el sonido del pato enojado». Rodrigo miró la tienda, luego miró a Sofía. Algo cruzó por su cara. Rápido, casi imperceptible. Pero Sofía lo vio, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien había logrado que Mateo dijera algo espontáneo a un adulto desconocido. «Bien», dijo Rodrigo finalmente, en el tono de alguien que está archivando una situación para procesarla más tarde. «Carmen». El ama de llaves apareció en el umbral como si hubiera estado esperando su nombre. «¿Tiene un momento?», le dijo Rodrigo en voz baja. Se alejaron por el pasillo. Sofía no podía escuchar lo que decían, pero podía imaginar perfectamente la conversación. Rodrigo preguntando quién era esa mujer, Carmen explicando con total buena fe que había aparecido en la puerta como la nueva niñera, y Rodrigo frunciendo el ceño, porque él no había dado la orden de adelantar nada. Desde la tienda Mateo asomó la cabeza. «¿Te vas a ir?», preguntó. Sofía lo miró, y en ese instante calculó. Si Rodrigo venía a echarla, lo más probable era que Mateo lo viera, y ese niño ya tenía suficiente pérdida en su vida como para agregar la de la única persona que en todo el día le había preguntado si sabía el sonido de un pato enojado. «No», dijo Sofía, «todavía no me enseñaste por qué el mar Caspio no es realmente un mar». Mateo procesó esto. «Técnicamente es un lago», dijo. «Exactamente. Eso es escandaloso, y necesito entenderlo mejor». Mateo volvió adentro de la tienda. Rodrigo volvió al salón 3 minutos después, solo. La expresión era ilegible. Se quedó de pie mirando la escena. La tienda de campaña, el niño adentro con el atlas, la desconocida sentada en el suelo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Mañana hablamos», dijo finalmente. Mirando a Sofía, el tono era el de alguien que está concediendo una tregua provisional, no un perdón. «Mañana», confirmó Sofía con una calma que no sentía absolutamente para nada. Rodrigo asintió una vez. Miró la tienda. «Mateo, a la cama en 20 minutos». «Sí, papá». Y se fue. Sofía soltó el aire que había estado conteniendo durante los últimos 3 minutos. Desde la tienda, Mateo dijo, «El lago Victoria también se llama lago, pero es enorme.
Eso también es escandaloso, dijo Sofía. Cuéntame todo. Esa noche, Sofía durmió en el cuarto de huéspedes que Carmen le mostró con cara de «esto es temporal y los dos lo sabemos». Antes de dormir, encendió el teléfono. 17 llamadas perdidas de Martín, 4 mensajes. El último decía, «Sofía, sé razonable. Solo necesito que me devuelvas lo mío y podemos terminar esto de manera civilizada». Lo mío. Sofía apagó la pantalla. Lo que Martín llamaba suyo era la firma de Sofía en un contrato de arrendamiento de un local comercial que nunca existió. Un fraude pequeño, elegante, que Martín había construido usando su nombre mientras ella confiaba en él. Cuando Sofía lo descubrió, Martín no lo negó. Solo dijo que era temporal, que lo iba a arreglar, que ella exageraba. Entonces, ella tomó la carpeta con los documentos, los únicos que podían demostrar que su firma había sido usada sin consentimiento, y corrió, literalmente, y terminó en una mansión en el barrio de Salamanca, haciéndose pasar por niñera. La vida era, efectivamente, un espectáculo. Sofía cerró los ojos. Mañana iba a ser un problema de mañana. El problema de mañana llegó a las 7 de la mañana, en forma de Rodrigo Ibarra con café en la mano, y expresión de alguien que ha dormido 4 horas y ha pasado las otras 4 pensando en cómo tener una conversación difícil. Sofía estaba en la cocina intentando hacer tostadas. El tostador de esa cocina tenía 7 configuraciones distintas y ninguna etiqueta. «Buenos días», dijo Rodrigo. «Buenos días», dijo Sofía. Y en ese momento, el tostador disparó las tostadas con una violencia que hizo que ella diera un paso atrás y las tostadas aterrizaran una en el mármol y otra directamente en el suelo. Hubo un silencio. «Es el nivel 6», dijo Rodrigo. «No use el nivel 6». Información que hubiera sido útil hace 30 segundos. Algo cruzó por la cara de Rodrigo. No era una sonrisa, pero se le parecía estructuralmente. Desapareció de inmediato. «Siéntese», dijo, señalando la barra del desayuno. «Tenemos que hablar». Sofía se sentó. Rodrigo se quedó de pie, que era probablemente como negociaba todo en su vida. «Carmen me explicó la situación», comenzó. «Usted llegó ayer sin que yo lo autorizara expresamente. Fue un malentendido de comunicación», dijo Sofía con una seguridad que era enteramente ficticia. «No soy fanático de los malentendidos de comunicación. Nadie lo es. Son una plaga». Rodrigo la miró. «Ese look de números que no cuadran». «¿Tiene referencias?», preguntó. Aquí el cerebro de Sofía hizo una cosa interesante. En lugar de entrar en pánico, empezó a construir, rápido, como siempre lo había hecho en su vida, que no había sido precisamente fácil. «Mis referencias anteriores son con familias que prefieren no figurar públicamente», dijo. «Privacidad. Estoy segura de que usted lo entiende». «¿Títulos? ¿Formación en desarrollo infantil?» «Tengo experiencia práctica extensa». Que era verdad. Había cuidado a sus 3 sobrinos durante años, mientras su hermana trabajaba doble turno. «La teoría es importante, pero los niños no leen los manuales». Rodrigo la estudió. «¿Sabe cuántas niñeras ha tenido Mateo en los últimos 8 meses? Carmen me mencionó algunas. 7. Pausa. La más reciente duró 12 días. Lo sé. ¿Y aún así está aquí? Mateo me dijo anoche la capital de Mongolia sin que yo le preguntara». Sofía sostuvo la mirada. «Ese niño no es un problema, señor Ibarra. Es un niño que perdió a su madre y que necesita que alguien se siente en el suelo con él sin intentar arreglarlo». Silencio. Rodrigo bajó ligeramente la vista hacia su café. Solo un segundo, pero fue suficiente para que Sofía entendiera que le había dado en algún lugar exacto. «El salario es competitivo», dijo finalmente. «El horario es de lunes a viernes, 8 de la mañana a 8 de la noche. Fines de semana libres salvo ocasiones puntuales. Tiene el cuarto de huéspedes». «¿Entonces me quedo?» «Prueba de 2 semanas», dijo Rodrigo. «Si Mateo está bien, continuamos. Si no, se va sin drama». Sofía asintió. 2 semanas. Rodrigo levantó una mano antes de que ella pudiera moverse. «Quiero ver sus documentos de identidad esta tarde. Sin excepciones». «Por supuesto», dijo Sofía, con total calma, sin dejar ver que en este momento el nivel de pánico interno era aproximadamente equivalente al nivel 6 del tostador. Rodrigo asintió.
Se llevó el café. Se fue. Sofía se quedó mirando las tostadas en el suelo. Muy bien, murmuró para nadie. 2 semanas. Fácil. ¿Cuánto puede pasar en 2 semanas? Pero nosotros, yo narrador y tú que me escuchas del otro lado, sabemos que iba a pasar absolutamente todo. Lo del documento de identidad se resolvió de una manera que Sofía nunca hubiera planeado y que sin embargo funcionó perfectamente. Rodrigo tuvo una emergencia de trabajo a las 2 de la tarde que lo tuvo en llamadas hasta las 9 de la noche, y cuando finalmente apareció en la cocina, Mateo estaba dormido en el sofá con la cabeza sobre el regazo de Sofía y el atlas abierto encima de los dos. Rodrigo se detuvo en el umbral. Los miró, y algo que había estado muy apretado dentro de él se aflojó apenas. Solo un poco, como la primera vuelta de un tornillo que lleva demasiado tiempo sin moverse. No dijo nada sobre los documentos. Recogió a Mateo con cuidado, y Sofía notó que lo hacía con una ternura que contrastaba completamente con todo lo demás que había visto de él, y se lo llevó a la cama. Cuando volvió, Sofía seguía en el sofá. «¿Por qué no se fue a su cuarto?», preguntó Rodrigo. No quería moverme y despertarlo. Un silencio corto. «¿Quiere algo de cenar?», preguntó él, como si la pregunta le hubiera salido sola antes de poder detenerla. «¿Usted cocina?». «No, pero Carmen dejó algo en el refrigerador». Entonces sí. Y así, en la cocina silenciosa de esa mansión demasiado ordenada, Rodrigo Ibarra y Sofía, cuyo apellido él todavía no sabía y cuyas referencias no había verificado, comieron sobras de pollo al limón en la barra del desayuno sin decir casi nada. Pero era el tipo de silencio que no incomoda, el tipo que ocurre entre personas que ya se están acostumbrando a existir en el mismo espacio sin que nadie lo haya decidido formalmente. «¿Por qué eligió este trabajo?», preguntó Rodrigo eventualmente, sin mirarla mirando su plato. «¿Cuidar niños?». «Sí». Sofía pensó en la respuesta correcta, la que hubiera dado una niñera real, con formación y referencias y un CV impecable. Pero lo que salió fue: «Porque los niños son honestos, no fingen que están bien cuando no lo están, no te dicen lo que quieres escuchar». Pausa. «Es descansado, en cierto modo». Rodrigo la miró por primera vez desde que se habían sentado. «¿Descansado?», repitió ligeramente escéptico. «Comparado con los adultos, sí». Él no respondió de inmediato, pero tampoco apartó la mirada tan rápido como antes. «Los documentos», dijo finalmente. «Mañana sin falta», dijo Sofía. Y Rodrigo, que era un hombre de procedimientos y reglas y estructuras, que había construido una empresa con la disciplina de alguien que no permite excepciones, asintió una vez, y no insistió. Lo cual era, si alguien se tomaba el trabajo de analizarlo, bastante revelador. Valentina Ríos llegó al tercer día. Sofía la vio llegar desde la ventana del cuarto de Mateo, donde los dos estaban construyendo lo que Mateo había bautizado como el imperio de los cojines, que era básicamente la tienda de campaña del primer día, pero expandida para incluir el pasillo, un sistema de almohadas interconectadas y un puente levadizo que era en realidad el cesto de la ropa sucia volcado. El auto era blanco, pequeño pero caro. Valentina bajó con la gracia fluida de alguien que sabe exactamente cómo mueve cada parte de su cuerpo en todo momento. Era espectacularmente bella, el tipo de belleza que parece trabajo, y que probablemente lo era. «¿Quién es esa?», preguntó Sofía, aunque ya lo sabía. «Valentina», dijo Mateo sin levantar la vista de la almohada que estaba posicionando. «¿Te cae bien?». «Es educada», dijo Mateo, que era exactamente lo mismo que había dicho Carmen. Sofía decidió no hacer más preguntas. Valentina entró a la casa. Tenía llave, lo cual era un dato, y unos minutos después, Sofía escuchó su voz desde el salón. Aguda, musical, el tipo de voz diseñada para ser escuchada. «Rodrigo, amor, ¿no puedes venir este fin de semana? El evento de la galería es importante para mi agenda y me ves 2 horas en toda la semana». La respuesta de Rodrigo era demasiado baja para distinguirse. «Sé que estás ocupado, pero siempre estás ocupado». Mateo puso otra almohada en su lugar con la concentración de un arquitecto. «¿Seguimos?», le preguntó a Sofía. «Seguimos», dijo Sofía. Media hora después, Valentina asomó la cabeza por la puerta del cuarto de Mateo. Vio el imperio de los cojines. Vio a Sofía. La miró con esa evaluación rápida que hacen las personas acostumbradas a que todo el mundo las evalúe a ellas.
Hola, dijo. Tú debes ser la nueva niñera. Sofía, confirmó ella. Valentina. Una sonrisa perfecta. Rodrigo me contó que empezaste esta semana. Mateo no dijo nada. Siguió con su almohada. Valentina miró la construcción con una expresión que intentaba ser amable, pero que no del todo llegaba. ¿Están construyendo algo? El imperio de los cojines, dijo Sofía. Es una obra de ingeniería avanzada. No es para todo el mundo. Valentina parpadeó. ¡Qué divertido! Se dirigió a Mateo. Hola, Mateo. Hola, dijo Mateo. Un silencio. Bueno, dijo Valentina. Los dejo. Solo quería conocerte, Sofía. Y se fue. Mateo esperó a que los pasos se alejaran. Luego dijo sin dejar de trabajar, no le gustan los cojines. ¿Cómo lo sabes? Miró el suelo cuando los vio, como cuando algo le parece sucio. Sofía lo miró. 7 años y la precisión observacional de un detective jubilado. No todo el mundo aprecia la ingeniería avanzada, dijo Sofía. Tú sí. Yo soy claramente una persona de gusto superior. Mateo consideró esto con seriedad. Sí, dijo. Creo que sí. Y siguieron construyendo. Rodrigo encontró a Sofía en el jardín esa tarde. Ella estaba sentada en el borde de la fuente, descalza, con los pies rozando el agua, mirando nada en particular. Mateo había ido con Carmen a buscar algo a la tienda del barrio. Su primera salida en semanas, según Carmen, que lo había anunciado con la solemnidad de un logro histórico. Rodrigo se sentó en un banco cercano, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. Valentina me dijo que la conoció, dijo. Sí. Pasó por el cuarto. ¿Y? Es muy guapa, dijo Sofía con total honestidad. Rodrigo la miró de reojo. ¿Eso es todo? ¿Qué más quiere que diga? Él no respondió. ¿Hace cuánto están juntos?, preguntó Sofía, porque la curiosidad era uno de sus defectos favoritos. 8 meses. ¿Y Mateo? Otra pausa. Mateo es educado con ella. Mateo es educado con todos, señaló Sofía. La pregunta es si sonríe. Rodrigo no respondió, que era una respuesta. El agua de la fuente hacía un ruido pequeño y constante. En algún lugar del jardín, un pájaro hacía algo que no era exactamente canto, pero se le acercaba. «Usted no es lo que esperaba», dijo Rodrigo eventualmente. «¿Qué esperaba?» «No sé». Una pausa corta. Algo más estructurado. «Y eso es un problema». Rodrigo miró el jardín. Ese perfil de hombre que ha aprendido a medir cada palabra antes de soltarla. «Mateo comió esta mañana sin que nadie se lo pidiera», dijo. Se sirvió él solo y se sentó a la mesa. Sofía lo miró. ¿Eso no es normal? No lo hacía desde... Se detuvo, tomó aire. Hace tiempo que no lo hacía. Sofía no dijo nada. A veces el silencio era la respuesta más honesta. Por ahora, dijo Rodrigo levantándose, funciona. Lo dijo como para sí mismo, como archivando una conclusión provisional. Mañana los documentos, Sofía. Mañana los documentos, confirmó ella. Y los dos sabían, sin decirlo, que ese mañana se estaba convirtiendo en un horizonte que ninguno de los dos apresuraba demasiado. La segunda semana fue un desastre glorioso. El lunes, Sofía intentó hacer galletas con Mateo y descubrió que el horno de esa cocina tenía más funciones que el tablero de un avión. El resultado fue algo que Carmen describió diplomáticamente como interesante y que Mateo describió con honestidad brutal como parecen piedras, pero saben a canela. Las comieron de todas formas. El martes, Sofía organizó lo que llamó el gran torneo de preguntas imposibles, que era básicamente ella inventando preguntas absurdas que Mateo respondía con datos reales del Atlas y otros libros. Preguntas como, si tuvieras que esconder un elefante en Europa, ¿en qué país nadie lo encontraría? Mateo pensó durante 2 minutos completos y respondió, Liechtenstein. Es muy pequeño y nadie lo visita. El miércoles hubo un incidente con una pelota, una lámpara del salón y una figura de porcelana que Carmen amaba con devoción religiosa. La figura no sobrevivió. Sofía y Mateo pasaron 40 minutos intentando pegar los pedazos con pegamento
antes de que Carmen volviera de sus encargos, logrando un resultado que de lejos podía pasar por arte moderno y de cerca era un desastre estructural. Carmen llegó, los miró la figura. «No digan nada», dijo Carmen. «No dijimos nada», dijeron Sofía y Mateo al unísono. Carmen suspiró, recogió la figura, la puso en un cajón. 23 años en esta casa, murmuró mientras se alejaba. 23 años. El jueves fue el día de la música. Sofía había conectado su teléfono al sistema de sonido de la casa, que era increíble porque por supuesto que lo era, y había puesto una playlist que mezclaba sin ninguna lógica aparente música latina, algo de jazz antiguo, pop de los 90 y una canción de cumbia que Mateo descubrió que le gustaba, con una intensidad que lo sorprendió a él mismo. Estaban bailando en el salón cuando llegó Rodrigo. Eran las 6:30 de la tarde, 2 horas antes de lo habitual. Se detuvo en la entrada. Los miró. Mateo estaba en el medio del salón haciendo un movimiento que era mitad cumbia, mitad algo que solo tenía sentido para él, con una expresión de concentración absoluta y una sonrisa real, genuina, de las que ocupan toda la cara, que Rodrigo no había visto desde antes de que todo se rompiera. Sofía lo vio a él antes de que Mateo lo notara, y lo que vio en la cara de Rodrigo Ibarra en ese segundo, antes de que él se diera cuenta de que la estaba mirando a ella, fue algo que no pertenecía al seo frío y estructurado. Era algo más antiguo, más vulnerable. Era un hombre que estaba viendo a su hijo reír y que todavía no sabía cómo manejar el alivio de eso sin que le doliera al mismo tiempo. Mateo lo vio. «Papá, Sofía dice que esta canción tiene 4 tiempos, pero yo encuentro 5. «Son 4», dijo Sofía, «pero escucho tu argumento». «Son 5», insistió Mateo. «Ven, papá, cuéntalos». Rodrigo miró a su hijo, luego a Sofía, luego otra vez a Mateo. 4, dijo. «Lo ven», dijo Sofía. «Pero el 5 está implícito», dijo Mateo con la indignación intelectual de alguien que ha sido incomprendido por la ciencia. Y Rodrigo, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo presionara, sin que nada en su agenda lo justificara, se sentó en el sofá a escuchar el debate sobre los tiempos implícitos de la cumbia, y no abrió el teléfono en toda la hora siguiente, lo cual, en los términos de Rodrigo Ibarra, era equivalente a una declaración pública de bienestar. Esa noche, después de que Mateo se durmió, Rodrigo encontró a Sofía en la cocina preparando té. «¿Quiere?», preguntó ella, levantando la tetera. «No bebo té». «¿Café a esta hora?». «Tampoco». «Agua, entonces». Sacó un vaso, lo llenó y lo puso en la barra frente a él sin preguntarle nada más. Rodrigo se sentó, miró el vaso. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?», preguntó. «¿El té?». «Cuidar niños». Sofía calculó la respuesta más honesta posible que no implicara mencionar que era completamente nueva en esto. «Suficiente para saber que cada niño es distinto», dijo. «Y Mateo es de los que necesitan tiempo, no presión». «Lo sé», dijo Rodrigo, bajo, casi para sí mismo. «¿Usted pasa tiempo con él?». Una pausa. «Trabajo mucho». «Lo sé, pero eso no es lo que pregunté». Rodrigo la miró. Ese destello de algo que podría ser molestia, pero que en realidad era la incomodidad de alguien al que acaban de decirle algo verdadero. «Soy consciente de lo que no hago bien», dijo, con una frialdad que era en realidad una defensa. «No le estoy juzgando», dijo Sofía. «Le estoy diciendo que hoy se sentó 1 hora a escuchar a su hijo defender un tiempo musical imaginario, y Mateo va a recordar eso». Silencio. «¿Cómo lo sabe?». «Porque yo también tuve un padre que no estaba mucho». Una pausa. «Y recuerdo cada una de las veces que sí estuvo». Rodrigo la miró durante un momento, que fue ligeramente más largo que todos los anteriores. Algo en ese intercambio era diferente. No era la conversación de un empleador con una empleada. Era algo más parecido a 2 personas que accidentalmente habían bajado la guardia al mismo tiempo. «Los documentos», dijo Rodrigo. Pero esta vez sin el peso de antes, casi como un recordatorio automático. «Mañana», dijo Sofía. Sofía. Rodrigo. Y algo que en otra circunstancia hubiera sido una confrontación, en este contexto específico, en esta cocina silenciosa de noche, con el té humeando entre los dos, sonó extrañamente a otra cosa. Rodrigo se levantó, tomó el vaso de agua, se fue.
y Sofía se quedó mirando su té pensando que la situación se estaba complicando de una manera que no tenía absolutamente nada que ver con los documentos. El problema con Martín reapareció un miércoles al mediodía. Sofía estaba en el jardín con Mateo. Estaban midiendo cuántos pasos de Mateo cabían entre la fuente y el rosal más lejano, como parte de una investigación geográfica de importancia incierta, cuando el teléfono vibró. No era Martín esta vez, era Diego. Diego era el único amigo en quien Sofía confiaba completamente. Habían crecido juntos en el mismo barrio, trabajado en los mismos bares de mala muerte durante años, y Diego tenía la virtud de decirle siempre exactamente lo que no quería escuchar. «Sofía», dijo Diego sin saludar, «Martín sabe dónde estás». El jardín de repente parecía más pequeño. «¿Cómo?», le preguntó a tu prima. «Tu prima es un desastre de persona, ya lo sabes. Le dijo que estabas trabajando en Salamanca, de niñera. No le dio la dirección, pero Martín no necesita mucho para armar el resto». «¿Cuándo fue eso?» «Ayer». Sofía miró a Mateo, que había llegado al rosal y estaba contando sus pasos en voz alta con gran concentración. «¿Los documentos que tengo son suficientes para lo de la firma?», preguntó Sofía. «El abogado dice que sí, pero necesitas presentarlos en persona, y mientras Martín piense que puede presionarte para que no lo hagas...». «Lo sé, Diego». «Sofía, él no es peligroso como en las películas, pero es el tipo de persona que hace cosas que parecen razonables y te destruyen igual». «Lo sé», repitió ella, más bajo. «¿Estás bien?» 32, dijo Mateo desde el rosal, triunfante. «Son 32 pasos míos». «Estoy bien», dijo Sofía. «Cuídate», cortó la llamada. «¿Eran malas noticias?», preguntó Mateo, que se había acercado sin que ella lo notara. Sofía lo miró. Esos ojos serios que no perdían detalle. «Un poco», dijo, «pero nada que 32 pasos no puedan arreglar». Mateo procesó esto. «¿Quieres que midamos el otro lado del jardín?» «Absolutamente». Martín apareció 3 días después. Sofía no estaba sola cuando lo vio. Estaba en la vereda de enfrente comprando algo en la tienda del barrio, con Mateo de la mano, cuando lo vio apoyado en un auto frente a la mansión. Se detuvo. Él la vio. Sonrió de esa manera que antes le había parecido encantadora y que ahora reconocía perfectamente. Era la sonrisa de alguien que cree que tiene el control de la situación. Sofía apretó la mano de Mateo. «¿Vamos por este lado?», dijo Sofía, sin dramatismo. «Hay una calle más bonita». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Porque hay un árbol que me parece que podría ser un roble. Necesito tu opinión experta». Mateo aceptó inmediatamente. La botánica era una nueva área de investigación. Dieron la vuelta por otra calle. Cuando llegaron a la casa por la entrada lateral, Sofía llamó a Carmen. «Hay un hombre en la vereda. No lo dejes entrar si llama». Carmen la miró. «¿Lo conoce?». «Desafortunadamente». Carmen asintió con la solemnidad de alguien que ha visto suficiente vida como para no necesitar más detalles. «Entendido». Esa noche, Rodrigo llegó a casa y encontró a Sofía de pie en el salón con una expresión que no era la de costumbre. No era caos luminoso esa noche, era algo más quieto, más cansado. «¿Qué pasó?», preguntó Rodrigo. Directo, sin rodeos, como siempre. «Nada grave», dijo ella. «Sofía», ella lo miró. Y en ese momento, en ese salón, con la lámpara encendida y el silencio de la casa rodeándolos, algo en Sofía se dio 1 milímetro. «Hay alguien que me busca», dijo. «Un ex. No es peligroso de manera obvia, pero es molesto y persistente». Rodrigo la miró. Pasó algo por su cara que Sofía no supo leer del todo, pero era algo que tensaba levemente la mandíbula y ponía los ojos más serios de lo habitual. «¿Sabe dónde estás?». «Sabe que estoy en este barrio. No la dirección exacta. ¿Tienes motivo para tenerle miedo?». Una pausa. «Tiene documentos con mi firma que no deberían existir. Quiere que yo no los presente a las autoridades. Por eso me busca». Rodrigo procesó esto en silencio. «¿Tienes esos documentos aquí?». «En mi cuarto». «Bien». Una pausa breve. «Mañana me los muestras y hablo con mi abogado. Tiene experiencia en este tipo de situaciones». Sofía lo miró. «No es su problema. Está en mi casa. Eso lo hace parcialmente mi problema». «Rodrigo, no es una discusión», lo dijo sin dureza, solo como un hecho. «¿Mateo lo vio hoy?».
No, lo manejé. Algo en la expresión de Rodrigo cambió sutilmente. No era exactamente alivio, era algo más parecido a reconocimiento, como cuando ves que alguien tomó exactamente la decisión correcta sin que nadie se lo pidiera. Bien, dijo otra vez, y se fue al estudio. Y Sofía se quedó en el salón pensando que Rodrigo Ibarra era mucho más complicado de lo que parecía, y que eso era un problema de proporciones considerables. Pasaron 3 semanas. Las 2 semanas de prueba se convirtieron en 3 sin que nadie lo declarara formalmente. Rodrigo simplemente dejó de mencionar el plazo. Sofía simplemente siguió. Los documentos de identidad nunca fueron revisados. No porque Rodrigo se hubiera olvidado, sino porque cada vez que el tema surgía, algo lo interrumpía. Mateo, el trabajo, una llamada, y ninguno de los dos hacía el esfuerzo adicional de retomarlo, lo cual era otra vez bastante revelador. La dinámica de la casa había cambiado de maneras pequeñas pero reales. Mateo dormía mejor. Carmen lo había mencionado una mañana con el tono de quien está reportando un milagro menor. El niño desayunaba, hablaba más, había vuelto a dibujar. Algo que según Carmen había dejado de hacer hacía casi un año. Rodrigo llegaba a casa antes, no siempre, pero más seguido que antes. Y cuando llegaba, a veces pasaba por la sala donde estaban Sofía y Mateo antes de ir al estudio. Solo un momento, solo para ver. Valentina seguía apareciendo 1 o 2 veces por semana y seguía siendo perfectamente educada con Sofía de una manera que no terminaba de ser amable. El martes de la 4ª semana, Valentina llegó cuando Rodrigo todavía no estaba en casa. Sofía estaba en la cocina. Valentina entró, saludó a Carmen y luego se asomó a la cocina. «Sofía, ¿sabes a qué hora llega Rodrigo?» «No me dijo», respondió Sofía. «Pero normalmente llega entre las 7 y las 8. Valentina se apoyó en el marco de la puerta. «Llevas ya casi un mes aquí, ¿verdad?» «Casi. ¿Te gusta el trabajo?» «Mucho». Valentina la miró con esa evaluación tranquila y quirúrgica. «Rodrigo habla de Mateo diferente últimamente». Una pausa. «Dice que está mejor». «Mateo es un niño extraordinario», dijo Sofía. «Solo necesitaba espacio para ser lo que es». Valentina asintió lentamente, y luego dijo algo que no iba en el tono de conversación casual. «¿Y Rodrigo? ¿También lo dejas ser lo que es?» Sofía la miró. Era una pregunta que en apariencia podía ser inocente, pero los ojos de Valentina eran demasiado atentos para que fuera inocente. «Rodrigo es el empleador», dijo Sofía. «Eso no es mi área». «Claro», dijo Valentina. Sonrió. Salió de la cocina, y Sofía se quedó mirando la olla de agua que estaba a punto de hervir, pensando que Valentina era mucho más perceptiva de lo que convenía. La noche del jueves llovió fuerte. Mateo no dormía bien cuando llovía, no desde hacía 2 años. Sofía lo había descubierto la semana anterior, cuando lo encontró despierto a las 11 de la noche, sentado en su cama con el atlas abierto. Su manera de calmarse, de encontrar orden en algo cuando el mundo se sentía demasiado. Esa noche, la tormenta era más seria. Sofía escuchó moverse a Mateo a las 10:30. Se levantó. Fue a su cuarto. Lo encontró sentado en la cama, atlas en las rodillas, los ojos un poco demasiado abiertos. «Hey», dijo ella sentándose al lado. «¿Atlas de emergencia?» El trueno fue muy fuerte. «Sí, fue espectacular, la verdad». Mateo la miró. «¿Los truenos te asustan a ti?» «Me asustan las tormentas cuando estoy sola», dijo Sofía con honestidad. «Pero acompañada me parecen más interesantes. Yo también». Una pausa. «Mi mamá decía que los truenos son los gigantes moviéndose los muebles». Sofía lo miró. «Eso es perfectamente lógico. Ella siempre decía eso». Sofía no dijo nada, solo estaba ahí. «¿La extrañas?», preguntó Mateo. «¿A tu mamá?» «Yo no la conocí». «No». Pausa. «Bueno, sí, pero preguntaba si tú extrañas a alguien». Sofía pensó. «A veces, a mi hermana, a unos amigos». «¿Por qué no estás con ellos?» «Porque la vida me trajo aquí». Una pausa. «Y no me arrepiento». Mateo consideró esto. «Yo tampoco me arrepiento», dijo, «de que estés aquí». Y eso fue todo. Lo dijo como lo diría alguien de 7 años que todavía no sabe que las palabras simples pueden ser las más pesadas.
Sofía se quedó con él hasta que el trueno se hizo más esporádico, y Mateo empezó a ceder al sueño. Le leyó 3 páginas del Atlas, Asia Central, hasta que los ojos se le cerraron del todo. Cuando salió al pasillo, casi chocó con Rodrigo. Él estaba ahí, en pijama, lo cual lo hacía de alguna manera más humano que cualquier otra versión que ella hubiera visto de él, con el pelo ligeramente revuelto y la expresión de alguien que también se había despertado con el trueno. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. Dormido, susurró Sofía. Le leí sobre Kazajistán hasta que cedió. Rodrigo miró la puerta del cuarto de Mateo un segundo. Antes le tenía que leer yo, dijo muy bajo, pero dejó de pedirlo. Ya lo está pidiendo de nuevo, solo todavía no te lo dice a ti. Rodrigo la miró. Estaban cerca. El pasillo era angosto, y los dos habían salido al mismo tiempo sin calcularlo. La única luz era la pequeña lámpara de emergencia del pasillo, que daba una luz baja, cálida. ¿Por qué me dices eso?, preguntó él. Porque deberías saberlo. Rodrigo no respondió de inmediato. La miraba con esa intensidad quieta que a veces tenía, la del hombre acostumbrado a procesar información antes de reaccionar. Eres rara, dijo finalmente, pero no lo dijo como una crítica. Me lo han dicho, admitió Sofía. No es un insulto. Lo sé. Otro relámpago iluminó por un segundo el pasillo. Ninguno de los dos se movió. Y entonces Rodrigo hizo algo que sorprendió a los dos. Levantó una mano y apartó un mechón de pelo de la cara de Sofía. Despacio, sin brusquedad, como si la mano hubiera tomado la decisión sola. Sofía no respiró. Rodrigo tampoco. La distancia entre los dos en ese pasillo era de exactamente nada. Y entonces él se inclinó apenas, y ella levantó la cara apenas, y el beso que siguió fue tan inevitable que ninguno de los dos podría haber dicho quién lo inició realmente. Fue corto, quieto, del tipo de beso que no pide permiso porque ya lo tenía de antes, de alguna manera, sin que nadie lo hubiera acordado formalmente. Cuando se separaron, centímetros, solo centímetros, Rodrigo la miró. Sofía abrió la boca. Rodrigo, tengo que contarte algo. Él frunció levemente el ceño. Abrió la boca para responder, y el teléfono de Rodrigo vibró en el bolsillo de su pijama. Los dos miraron el teléfono. Rodrigo lo sacó. Lo miró. Una expresión breve de irritación. «Es Tokio», dijo. «Tengo que...» «Ve», dijo Sofía. «Sofía, ve. Mañana hablamos». Rodrigo la miró un segundo más. Luego asintió. Se fue hacia el estudio, y Sofía se quedó sola en el pasillo, con el corazón en una velocidad que no tenía nada que ver con el susto del trueno. Lo que tenía que contarle, la mentira, la identidad que no era la suya. Mañana, definitivamente mañana. Mañana llegó y se fue sin la conversación, porque a la mañana siguiente Rodrigo tuvo una crisis de trabajo que lo tuvo fuera de casa todo el día. Y cuando volvió, Mateo estaba despierto, y luego Valentina llamó, y luego Carmen tenía preguntas sobre el fin de semana. Y la conversación que tenía que ocurrir simplemente no encontró su momento. Pero algo había cambiado. Las miradas eran diferentes. Cuando Rodrigo pasaba por el salón y encontraba a Sofía, ya no la miraba como al elemento caótico que toleraba por el bien de su hijo. La miraba como alguien que sabe algo de ti que antes no sabía y todavía está procesando qué significa. Y Sofía lo miraba a él y pensaba, tengo que decirte la verdad. Y luego pensaba, todavía no. Y luego se odiaba a sí misma un poco por el todavía no. El sábado, Valentina llegó a cenar. Rodrigo había invitado a 2 amigos también. Una pareja, Felipe y Andrea, que eran la clase de personas relajadas y cálidas que hacen que cualquier cena funcione. Carmen había cocinado. Sofía, técnicamente libre en el fin de semana, bajó a buscar agua, y Felipe la invitó a quedarse con tanta naturalidad que resultó imposible negarse. Valentina la observó durante toda la cena con la precisión de alguien tomando datos. Felipe, que resultó ser arquitecto y el tipo de persona que hace preguntas reales, se interesó en la historia de Sofía, la versión recortada, la que ella siempre usaba, y en 15 minutos la había hecho reír 3 veces y la había convencido de que tenía que visitar Oporto antes de los 40. Rodrigo observó esto desde el otro lado de la mesa. No dijo nada, pero había algo en su postura
que se había puesto ligeramente más recto que antes. «Rodrigo, ¿verdad que Sofía debería ir a Oporto?», preguntó Felipe. «No la conozco lo suficiente como para hacer recomendaciones de viaje», dijo Rodrigo. Fue una respuesta perfectamente neutral, y sin embargo Sofía, que ya llevaba suficientes semanas mirándole la cara para leer los matices, notó algo en el tono que no era neutral para nada. Valentina también lo notó, y después de eso, Valentina puso una mano sobre la de Rodrigo en la mesa y habló un poco más, y sonrió un poco más, y fue un poco más Valentina de lo habitual. Felipe no se dio cuenta de nada. Andrea sí, Sofía sí, y Rodrigo, que era perfectamente inteligente en todas las áreas, menos en la de sus propias emociones, probablemente también, aunque no lo reconocería. Fue un jueves por la noche, 3 semanas después del beso en el pasillo. Mateo dormía. Carmen había salido a visitar a su hermana. Valentina no había venido en toda la semana. Habían tenido una discusión, según lo poco que Carmen había comentado sin dar detalles. La casa estaba en silencio. Rodrigo llegó a las 7:30, lo cual era temprano para sus estándares. Encontró a Sofía en el salón leyendo, con las piernas dobladas bajo el cuerpo en el sofá, con un té frío que se le había olvidado tomar. «Mateo», empezó a decir, «dormido. Le leí 2 capítulos de un libro sobre exploradores polares que encontré en su estantería. Quedó fascinado y luego se durmió en mitad de una frase sobre Shackleton». Rodrigo se aflojó la corbata. Se sentó en el sillón frente a ella. «¿Cortaron con Valentina?», preguntó Sofía. «Directamente, porque ya eran ese tipo de personas el uno para el otro». Rodrigo la miró. «Sí». «¿Estás bien?». «Sí». Una pausa. Llevaba tiempo sabiendo que no era lo correcto. Solo me tomó demasiado tiempo admitirlo. Sofía asintió. Silencio. Pero no incómodo. El tipo de silencio entre personas que ya no necesitan llenarlo con ruido. «Sofía», dijo Rodrigo. «Lo del pasillo. Lo sé. No quiero ignorarlo». «Yo tampoco». Rodrigo se levantó del sillón. Cruzó los 2 metros que los separaban y se sentó en el sofá a su lado. Cerca. Lo suficientemente cerca para que el espacio entre los dos fuera una decisión deliberada de ambos. La miró. «Hace mucho tiempo», dijo despacio como si cada palabra tuviera peso propio, «que no quiero algo de esta manera». Sofía sintió algo en el pecho que era completamente inconveniente dado el contexto. «Rodrigo, hay algo que necesito decirte», intentó de nuevo. «Lo sé», dijo él, «y quiero escucharlo, pero no ahora mismo». «¿Por qué no ahora?». «Porque ahora mismo lo único que quiero hacer es esto». Y la besó. Esta vez no fue el beso rápido del pasillo. Este fue más despacio, más deliberado. La clase de beso que toma su tiempo porque puede, porque nadie va a interrumpirlo, porque los dos han estado esperándolo más de lo que cualquiera de los dos admitiría. Sofía pensó, «tengo que decirle», y luego dejó de pensar. Porque sus manos encontraron la solapa de la chaqueta de Rodrigo y él le pasó un brazo por la espalda y la acercó más. Y la temperatura de esa habitación cambió de una manera que no tenía nada que ver con la calefacción. Él olía a algo cálido, a madera y algo más limpio. Sus manos eran firmes pero no bruscas. Sabía exactamente dónde poner cada cosa. «Sofía», dijo contra su boca, muy bajito. «Rodrigo», dijo ella, igual de bajito. Y la manera en que los dos pronunciaron el nombre del otro en ese momento era un idioma aparte, uno que ninguno había hablado en mucho tiempo. Él la miraba. Esos ojos oscuros que durante semanas habían sido herméticos eran ahora lo más legible del mundo. «Quédate», dijo. No era una orden, era otra cosa. Era el tipo de palabra que un hombre como Rodrigo Ibarra probablemente no decía con frecuencia, y que por eso sonaba más verdadera. Sofía levantó una mano y le tocó la cara. Esa mandíbula que siempre estaba tensa, que debajo de su mano cedió apenas. «Me quedo», dijo, y lo que ocurrió después pertenece a ese espacio privado que las historias honran sin invadir. La luz de la sala se apagó en algún momento. El silencio de la casa se volvió otro tipo de silencio. Y esa noche, Rodrigo Ibarra y Sofía, que todavía tenía cosas que confesar y razones para tener miedo, durmieron bajo el mismo techo de una manera completamente diferente a todas las noches anteriores. Y los dos
Por primera vez en mucho tiempo, durmieron sin interrupciones. La mañana siguiente fue una de esas mañanas que el universo construye específicamente para ser perfectas antes de arruinarlas. Rodrigo despertó antes, bajó a la cocina, hizo café, algo que según Carmen no hacía prácticamente nunca. Cuando Sofía bajó, encontró 2 tazas servidas en la barra y a Rodrigo leyendo el periódico con una tranquilidad que no le había visto antes. La miró cuando ella entró. No dijo nada especial, solo: el nivel 4 en el tostador. Gracias, dijo Sofía. Se sentó, tomó su café. El sol de la mañana entraba por la ventana grande de la cocina. Era absurdamente tranquilo. Mateo bajó 20 minutos después, vio a los dos en la cocina y simplemente se subió al taburete de siempre y pidió zumo sin darle mayor importancia al hecho de que su padre estaba en la cocina un viernes a las 8 menos cuarto, que era algo que no ocurría nunca. O quizás Mateo no lo notó, o quizás Mateo, con sus 7 años de observación experta, lo notó perfectamente y decidió que era información que no necesitaba procesar en voz alta. En algún momento de esa mañana, Rodrigo dijo: «Esta noche podría llegar temprano. Si Mateo quiere, ¿podemos ver algo?», interrumpió Mateo. «Yo quiero ver el documental de las ballenas». Rodrigo lo miró. «¿Desde cuándo te gustan los documentales?». «Sofía me los pone a veces». Rodrigo miró a Sofía. Sofía levantó levemente los hombros. «Las ballenas son fascinantes». «Bien», dijo Rodrigo, «ballenas», y eso fue suficiente. Fue a las 2 de la tarde cuando sonó el teléfono de Rodrigo en el estudio. Sofía estaba con Mateo en el jardín. No escuchó nada. Lo que sí escuchó 20 minutos después fue la voz de Rodrigo llamándola. No gritando, solo: «Sofía», con un tono que era completamente diferente a todos los tonos que había usado antes. Entró a la casa. Rodrigo estaba en el salón, de pie, con el teléfono todavía en la mano, y una expresión que Sofía reconoció de inmediato, aunque nunca la había visto en él específicamente. Era la expresión de alguien que acaba de recibir información que reorganiza todo lo que pensaba que sabía. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía. «Me llamó una amiga de Valentina». Sofía supo, antes de que continuara, lo que venía. «Se investigó», dijo Rodrigo. «Sobre ti». Una pausa. «No existe ninguna niñera con tu nombre en ninguna agencia de la ciudad. No hay referencias, ninguna familia anterior». Otra pausa, más larga. «Y la agencia que supuestamente te mandó aquí no tiene ningún registro de tu nombre». Silencio. «Rodrigo». «¿Quién eres?», lo dijo en voz baja. Esa voz baja que usaba cuando algo era demasiado serio para alzarla. Sofía abrió la boca. Cerró los ojos un segundo. Y entonces lo dijo todo. Sin rodeos, sin intentar suavizarlo. Lo del portón abierto, lo del auto de Martín, lo de la señora Carmen, y el malentendido que no corrigió porque tenía demasiado miedo. Lo de Mateo, que era real, que nunca fue parte de un plan, sino simplemente lo que pasó cuando se sentó en ese piso y abrió el atlas con él. Lo de las semanas, lo de la mentira que se fue haciendo más grande, no porque ella quisiera, sino porque cada día había más cosas que perder. Cuando terminó, el silencio era de otro tipo. Rodrigo no dijo nada, la miraba. «Lo que siento», dijo Sofía más bajo, «no es parte de la mentira. Eso quiero que lo sepas». Rodrigo la miró durante un momento largo y luego dijo: «Sal de mi casa». Lo dijo sin crueldad, pero también sin la menor duda. Sofía asintió. No discutió. No intentó explicar más. Subió al cuarto de huéspedes. Metió lo poco que tenía en la mochila. Bajó. En el pasillo se cruzó con Mateo, que venía del jardín con barro en las rodillas y el atlas bajo el brazo. El niño la miró. «¿Te vas?». Sofía se arrodilló frente a él. Lo miró a esos ojos serios que habían visto demasiado para su edad. «Tengo que irme», dijo. «¿Por qué?». «Cometí un error, y tu papá necesita que me vaya». «¿Vas a volver?». Sofía no mintió. «No lo sé, Mateo». El niño apretó el atlas contra su pecho. «Ulan Bator», dijo. «¿Qué?». «La capital de Mongolia, para que no se te olvide». Sofía sintió algo que no era exactamente llorar, pero que lo rodeaba de cerca. «No se me va a olvidar», dijo. «Ninguna de las cosas que me enseñaste». Se levantó. Salió. La puerta se cerró detrás de ella.
Lo que pasó en esa casa en los días siguientes fue lo que pasa cuando algo que estaba vivo de repente no está. Mateo volvió a comer solo cuando se lo pedían, pero con menos ganas. Carmen lo notó el primer día. Rodrigo trabajó, mucho, más que antes. El tipo de trabajo que es en realidad una forma de no estar presente en un lugar que se ha vuelto incómodo de habitar. Carmen no dijo nada sobre Sofía, pero cocinó exactamente las galletas de canela, las que habían salido como piedras, siguiendo la receta que Sofía había improvisado. Nadie se lo preguntó. Nadie preguntó por qué. El viernes por la noche, Rodrigo fue al cuarto de Mateo. El niño estaba despierto. No era una tormenta esa noche, solo era viernes. ¿No puedes dormir?, preguntó Rodrigo. Estoy pensando, dijo Mateo. ¿En qué? Una pausa. ¿Por qué se fue Sofía? Rodrigo se sentó en el borde de la cama. No tenía una respuesta perfecta, así que dio la honesta. Me mintió sobre algo importante, dijo. Y eso me enojó. ¿Mucho? Sí. Mateo procesó esto. ¿Pero ella es buena persona? Rodrigo miró al niño, y la respuesta llegó sin que tuviera que buscarla. Sí, dijo, es una buena persona. Entonces, dijo Mateo con la lógica devastadora de los 7 años, ¿por qué importa tanto lo otro? Rodrigo no respondió. Mateo se recostó. El mar Caspio en realidad es un lago, dijo mirando el techo. Sofía dijo que era escandaloso. ¿Lo es?, dijo Rodrigo. Lo sé. Rodrigo se quedó hasta que el niño se durmió, y luego se quedó un rato más, en el silencio del cuarto, mirando a su hijo dormir. Pensó en lo que Sofía le había dicho esa primera noche en la cocina. Los niños son honestos, no fingen que están bien cuando no lo están. Pensó en la noche de la tormenta, en el beso en el pasillo, en la cocina por la mañana, con el café en la barra y el sol entrando por la ventana. Pensó en lo que Mateo acababa de preguntarle. ¿Pero ella es buena persona? Sí. Y luego la otra. Entonces, ¿por qué importa tanto lo otro? Rodrigo Ibarra, que había construido una empresa sobre la convicción de que las reglas importan, y los procedimientos importan, y la honestidad importa, se quedó sentado en el cuarto de su hijo a las 11 de la noche, descubriendo que su hijo de 7 años era más sabio que él. La mentira había sido enorme, y también había sido desesperación. Y Sofía no había entrado en su casa para robar, ni para manipularlo, ni para aprovecharse. Había entrado corriendo de algo que le daba miedo, y se había quedado porque un niño de 7 años le había puesto el atlas en las rodillas y había dicho, trato. Rodrigo salió del cuarto. Fue al estudio, pero no abrió el ordenador. Diego recibió la llamada de Sofía el mismo día que ella salió de la mansión. Le prestó su sofá sin hacer preguntas difíciles. Solo una. ¿Estás bien? No, dijo Sofía. Pero voy a estarlo. Diego asintió. Calentó sopa y no dijo nada más esa noche. Al día siguiente, Sofía llamó al abogado. Presentó los documentos. El proceso contra Martín, que hasta ese momento había estado paralizado por el miedo, se puso en movimiento. Martín llamó 2 veces. Sofía no contestó. El abogado le dijo que ya no necesitaba hacerlo. Era, en términos prácticos, un avance. En todos los demás términos, Sofía estaba mirando el techo del apartamento de Diego a las 2 de la mañana, pensando en un niño que sabía la capital de Mongolia y en un hombre que hacía café cuando no era costumbre que lo hiciera. Rodrigo apareció en el apartamento de Diego el martes. No sabía que era el apartamento de Diego. Lo sabía porque había llamado a Carmen, que lo había mirado con esa expresión de «tardaste más de lo que debías», y le había dado el teléfono de Sofía. Y Sofía no había contestado, pero sí había contestado Diego. «¿Quién eres?», había dicho Diego. «Rodrigo Ibarra». Una pausa. «El jefe de Sofía». Algo así. «¿Vienes a buscarla para echarla de nuevo o para otra cosa?» «Para otra cosa». Otra pausa. «4ª planta. Timbre roto. Toca fuerte». Sofía abrió la puerta y lo encontró ahí. Traje. Sin corbata. El pelo ligeramente menos perfecto que de costumbre, como si hubiera estado pasándose la mano por él durante el trayecto. La miró. Ella lo miró. «Hola», dijo Rodrigo. «Hola», dijo Sofía. «¿Puedo pasar?» Sofía se hizo a un lado. Diego estaba en la cocina fingiendo hacer algo con mucho ruido de ollas. La discreción no era su fuerte, pero el intento
Era sincero. Rodrigo miró el apartamento pequeño, las cajas de Sofía en el rincón, el atlas de Mongolia, que Mateo le había dado antes de que saliera, empujándoselo en las manos sin decir nada, sobre la mesa. Lo miró. «Mateo te dio el atlas», dijo. «Sí, ese atlas era de su madre». Sofía lo miró. «No lo sabía». «Lo sé». Pausa. «Por eso sé que te lo dio porque quería». El sonido de ollas en la cocina se detuvo. Diego probablemente estaba pegado a la pared escuchando con toda la concentración de un ser humano. Rodrigo dio un paso hacia ella. «Debí escucharte esa noche», dijo, «cuando intentaste decirme algo en el pasillo, y todas las otras veces antes. Tú dijiste que no era el momento. Lo sé, y me equivoqué». Una pausa. «Y también me equivoqué en pedirte que te fueras sin escuchar lo que siguió después de la verdad. Ya escuchaste la verdad. Escuché los hechos». Sus ojos en los de ella. «No escuché por qué. No quise escuchar que entrar en mi casa fue desesperación, no plan. Que quedarte fue Mateo, no estrategia». Pausa. «Que lo que pasó entre nosotros no era parte de ninguna mentira». Sofía abrió la boca. «Rodrigo». Mateo me preguntó si tú eras buena persona. Silencio. «¿Y qué le dijiste?» «Que sí». Sus labios se curvaron apenas, esa sonrisa que aparecía tan poco que cada vez valía el doble. Y entonces me preguntó por qué importaba tanto lo otro. Sofía lo miraba. «Es muy listo para 7 años», dijo ella. «Sí». Pausa. «Y tiene razón. El espacio entre los dos era de 1 metro, luego de medio metro, luego de nada, porque Rodrigo la tomó de la mano. Ese gesto simple, directo, sin rodeos como todo lo que hacía, y la miró. «Martín», dijo, «esos documentos, ¿está resuelto?» «En proceso. El abogado dice que va a estar bien». «Mi abogado es mejor», dijo, «y ya le hablé. Si quieres puede tomar el caso». Sofía lo miraba. «¿Ya le hablaste?» «Esta mañana. Antes de venir aquí». «Sí. O sea que ya habías decidido venir». «Sí». Sofía sacudió levemente la cabeza. «Eres increíblemente estructurado incluso cuando estás siendo romántico». Lo tomo como un cumplido. Era uno. Y Rodrigo, que no era un hombre de grandes gestos ni de palabras de más, la acercó y la besó ahí, en el pequeño salón del apartamento de Diego, con las cajas en el rincón y el atlas de Mongolia sobre la mesa, y el ruido de una olla cayendo en la cocina, porque Diego había perdido la concentración. Cuando se separaron, Rodrigo dijo muy cerca, «Vuelve». «¿A la casa?» «A la casa. Con Mateo». Una pausa. «¿Conmigo? ¿Como niñera?» «Como lo que quieras ser». Otra pausa. «Pero que te quedes». Y Sofía, que llevaba toda su vida siendo la persona que se movía, que improvisaba, que salía corriendo cuando las cosas se ponían difíciles, miró a ese hombre serio y complicado y emocionalmente torpe que había aprendido a hacer café por las mañanas y a sentarse en el sofá a escuchar debates sobre tiempos musicales imaginarios. Y pensó, «Esto es exactamente tan aterrador como parece». Y pensó, «Sí». «Vuelvo», dijo. Desde la cocina, Diego dijo, «Por fin». 2 años y medio después, la mansión seguía siendo elegante. Seguía oliendo a madera cara y flores frescas, pero ya no era silenciosa. En el salón, el imperio de los cojines había alcanzado proporciones arquitectónicas considerables. Mateo, ahora con 9 años, más alto, con las mismas gafas de montura fina que había empezado a usar en el otoño, dirigía la construcción con la autoridad de un ingeniero jefe que no acepta improvisaciones. Excepto de Sofía. Las improvisaciones de Sofía seguían siendo la excepción oficial a todas las reglas del imperio. «El puente levadizo va aquí», decía Mateo. «El puente levadizo va allá», decía Sofía. «El puente levadizo va aquí porque hay ingeniería. El puente levadizo va allá porque hay estética. La estética no es una disciplina de ingeniería. Estás muy equivocado». Rodrigo observaba desde el umbral del salón con una taza de café en la mano, y esa expresión que se había ido instalando en su cara con los meses. No exactamente una sonrisa, pero sí algo que se le parecía todo el tiempo, que ya era su estado base en lugar de la excepción. Luego bajó la vista. Junto a sus pies, apoyada contra su pierna, había una cuna portátil, y dentro de la cuna, con los puños cerrados y la boca ligeramente abierta,
y esa expresión de concentración absoluta que tienen los bebés cuando duermen, estaba Elena. 3 meses, pelos oscuros, nariz de Rodrigo. El carácter, según Carmen, que lo había declarado desde el primer día, completamente de su madre. Mateo había pedido una hermana con la misma solemnidad con que elaboraba sus argumentos geográficos. Cuando Sofía y Rodrigo se lo anunciaron, él dijo, «Bien, entonces le enseño Mongolia», y siguió con lo que estaba haciendo. Pero esa noche había ido al cuarto de los dos para preguntar si él podía estar en el hospital cuando naciera, y Rodrigo le había dicho que sí. Y Mateo había estado en el nacimiento de su hermana, con el atlas bajo el brazo, por si acaso necesitaban entretenerse durante la espera. No lo necesitaron, pero el atlas estuvo ahí de todas formas. Carmen entró al salón con una bandeja. «Las galletas», anunció. Mateo giró. «¿Las de piedra?» «Las de canela», dijo Carmen con dignidad. «Y no son de piedra». «Son un poco de piedra», dijo Sofía. «Son de canela», repitió Carmen. Rodrigo tomó una, la mordió, hizo una pausa. «Están bien», dijo. «Están de piedra», dijo Mateo. «Mateo», dijo Sofía, tratando de no reírse. «Es honestidad científica», dijo Mateo. Carmen suspiró con esa resignación que era en realidad afecto profundamente disimulado. Elena se movió en la cuna. Rodrigo la miró. Bajó la taza. Se agachó y la levantó con ese cuidado específico que había aprendido a tener en las primeras semanas, cuando todo le parecía frágil, de maneras que no había anticipado. La bebé lo miró, los ojos todavía sin enfocar del todo, pero la boca se movió en algo que podría ser o no ser una sonrisa. «Hola», dijo Rodrigo en voz baja. «Solo para ella». Mateo se acercó. Miró a su hermana. «Cuando sea más grande», declaró, «le enseño Kazajistán». «Kazajistán puede esperar», dijo Sofía. «El conocimiento no espera. Tiene 3 meses. Nunca es demasiado pronto». Rodrigo miró a Sofía por encima de la cabeza de Mateo. Ella lo miró a él. Y en esa mirada pasaron todas las cosas que no necesitaban palabras. El portón abierto y la lluvia, el atlas en el suelo, el beso en el pasillo, el día en que se fue y el día en que volvió, y cada uno de los días ordinarios en el medio que habían construido, algo que ninguno de los dos había planeado, y que sin embargo era exactamente lo que ambos necesitaban. «Sofía», dijo Rodrigo. «Rodrigo», dijo Sofía. «¿Están siendo cursis?», preguntó Mateo sin levantar la vista de su hermana. «Sí», dijeron los dos al mismo tiempo. «Bien», dijo Mateo. «Como no sean cursis, no les voy a dejar usar el puente levadizo». Elena hizo un sonido pequeño. Mateo la miró. «Creo que dijo que sí», anunció. «No dijo nada», dijo Sofía. «Dijo que sí», insistió Mateo con total convicción. «Yo la entiendo. Somos familia». Y el salón de esa mansión, que antes olía a silencio y a ausencia, se llenó de lo que siempre debió tener, el ruido pequeño y real de una familia que no estaba prevista, que entró por un portón abierto en un día de lluvia y que se quedó. Y si esta historia te hizo reír, suspirar o creer un poquito otra vez en las segundas oportunidades, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es la forma más simple de apoyar este pequeño rincón donde seguimos construyendo historias para desconectar del mundo un rato. Y ahora queremos saber algo. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? Siempre nos emociona descubrir hasta dónde llegan estas historias. Así que cuéntanos tu ciudad o tu país en los comentarios.